Buenas tardes. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Listo. Buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy, tanto aquí presencialmente como los que nos están escuchando por el video en directo desde Iberoamérica. Me complace hoy presentarles este diálogo entre mujeres expertas en inteligencia artificial, que es un encuentro que está traído hacia ustedes por el Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos y también por el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Esto todo en el marco del proyecto Voces de Mujeres Iberoamericanas que les presentaremos más adelante. Hay que recalcar que este es el segundo de un ciclo de diálogos que dio inicio este año en junio con un diálogo sobre mujeres expertas en cambio climático y transición energética. Adicionalmente, esperamos que este diálogo y esta charla sea enriquecedora para ustedes y que podamos conocer las posturas de estas mujeres de diversos sectores expertas en inteligencia artificial. Sin nada más que decir, le quiero dar inicio a esta charla, dándole la palabra a nuestro secretario general adjunto, Andrés Delich, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos dará un saludo desde Argentina. Muchas gracias. Dice que el último tenía un problema de micrófono. Estoy conectado por Teams, no. Vale, el secretario general adjunto está teniendo problemas de conexión en este momento. Vamos a pasar con la siguiente persona en nuestra agenda, que es Clara Sainz de Baranda, que nos dará una introducción sobre el programa Voces de Mujeres Iberoamericanas. Sí, sí. Adelante para presentar el programa de Voces de Mujeres Iberoamericanas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas asistentes, también a las personas que están online, a la Organización de Estados Iberoamericanos, que desde hace ya unos años iniciamos una colaboración junto con el Instituto de Estudios de Género para poner en marcha esta plataforma, la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas, que surge sobre todo para que la agenda pública se nutra de las voces de mujeres expertas iberoamericanas, ¿no? En lenguas como son el castellano y el portugués, que creemos que enriquecen, que hay muchísima población que lo utilizan, y el fin al final es que estén en la agenda pública, política y también dentro de los medios de comunicación. Es una web a la cual os invito a navegar, es una web segura, diseñada por mujeres que muchas veces aplicando la perspectiva de género, pues simplemente el hecho de si yo estoy en una plataforma, mis datos van a ser públicos, no son públicos. Tú darás unos datos a la plataforma, un correo electrónico, pero siempre va a mediar la plataforma hasta que tú decidas salir de esa mediación, y si cualquier medio de comunicación o cualquier actor político se pone en contacto contigo para una asesoría, para una conferencia, tú ya decidirás si contestas sí o no, y a la vez también nos puedes contar tu experiencia. Puedes ser experta, también puedes buscar expertas y te das de alta a través de la plataforma, y si en algún momento tu experiencia con la persona que te ha contactado no es positiva, también puedes comentarlo con la plataforma, pues para también intentar que la gente que busca expertas pues cumpla las normas de la propia plataforma y las mujeres nos sentamos seguras. En este caso, cuando hablamos de expertas, no estamos hablando de, además del mundo de la investigación, estamos aquí en una universidad, ¿no? y puede haber muchísimas gentes expertas o gente que está en la esfera pública, en altos cargos o en altas empresas. Buscamos expertas de todo tipo. Cuando hablamos de cambio climático, también queremos escuchar las voces de las campesinas, de la gente que está o hablamos de zonas, queremos gente que viva en otro tipo de poblaciones, porque tú puedes ser experta
de tu propia vivencia, de tu propia vida, y sobre todo puedes dar una visión sobre un tema diferente a como lo estamos viendo en los medios de comunicación, que fundamentalmente los hombres son las voces en los medios. Hace muy poquito, y en breve saldrá un estudio, gracias a un proyecto del Instituto de las Mujeres hemos podido hacer un estudio donde cómo hablan de las mujeres en las informaciones de inteligencia artificial, que también intentaremos poner algún avance en esta plataforma. Y hemos visto que, aunque hay un aumento de las voces femeninas, estamos todavía en un sector que está sesgado. Nos preguntan cuando hablan de inteligencia artificial o nos citan como expertas cuando se habla de educación, de sesgos de género y raza incluso, pero todavía nos dejan fuera cuando hablamos de la investigación, o nuestras voces se oyen mucho menos. Por eso estas plataformas, por eso este evento, ¿no?, de buscar expertas que están trabajando en la inteligencia artificial, en concreto aquí, y que dan voz a las expertas que podemos también consultar para otro tipo, como puede ser economía, cómo afecta a la economía, cómo afecta a las empresas, al trabajo. Así que les agradezco muchísimo a las ponentes que han venido esta tarde, también a nuestras ponentes que están online, porque queremos que efectivamente esto sea Iberoamérica, y hacemos eventos tanto de España con Iberoamérica, esta vez presenciales en España, como cuando estamos en América, ¿no? Nosotras podemos entrar online, y yo creo que la tecnología nos permite realizar estos eventos tan enriquecedores. Así que les invito a que disfruten y muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Clara. Ahora sí hemos retomado la conexión con nuestro secretario general adjunto de la OEI, Andrés Delich, que nos va a dar unas palabras desde Argentina. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días acá en Buenos Aires. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes, queridas colegas, amigas, autoridades de la Universidad Carlos III, por supuesto, expertas y demás. Ustedes saben, esta es una iniciativa en conjunto de la OEI, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Para nosotros, tanto la plataforma de voces iberoamericanas que trabaja sobre las voces de expertas, como esta tarea particular de la inteligencia artificial es sumamente importante. Este diálogo es sumamente importante para nosotros. La inteligencia artificial, no hace falta que diga, ya está en la vida cotidiana nuestra, está haciendo una verdadera revolución en el campo educativo, especialmente. Nuestros colegas de la Universidad Carlos III pueden dar seguramente cuenta del impacto que está teniendo en la vida académica. También podemos señalar el impacto que está teniendo no solo en la universidad, sino en el resto del sistema, que es bastante importante, pero además se está transformando en forma decisiva el mundo del trabajo, los requerimientos de los jóvenes para el mundo del trabajo. Déjenme que les señale algunos números que yo estuve recopilando para que vean lo importante que es sostener este diálogo que ustedes van a tener y que tenemos que tener todo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, hay una desigualdad profunda, por supuesto, en el mundo de profesionales y las profesionales, y hay un peligro cierto de que la inteligencia artificial profundice estos rasgos de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, según UNESCO, solo el 22% de los profesionales de inteligencia artificial en el mundo son mujeres. Pero además, si trabajamos sobre la idea del machine learning o ese tipo de estrategias y demás, esto se reduce todavía al 12%. Es decir, hay una evidente desigualdad en la presencia de las mujeres en el desarrollo y en el uso de estas tecnologías, y esto sin duda nos enfrenta a uno de los mayores peligros. Así como la inteligencia artificial tiene la posibilidad de ser una herramienta enorme de democratización todavía mayor del mundo del trabajo y del conocimiento, también tiene los peligros de aumentar la desigualdad. Entonces, ¿cómo utilizamos
tecnología. ¿Qué marcos regulatorios van a tener? En Europa, particularmente en España, está muy avanzado la discusión de las regulaciones. Acá en el resto de Iberoamérica, en Latinoamérica no está tan claro. Hay una discusión importante en términos regulatorios, hay una discusión en términos, por supuesto, también éticos acerca de hasta dónde llega la utilización de estas herramientas, y hay, por supuesto, discusiones que tienen que ver con la infraestructura. No es posible la inteligencia artificial si antes no garantizamos el desarrollo de infraestructura. Todas estas discusiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, el uso que le damos, de qué forma la convertimos en una herramienta que además sea de cohesión social, me parece que tienen que ser parte de un diálogo, y está muy bien que además sea focalizado en expertas en estos temas. Así que quiero decirles simplemente desde la OEI nuestro agradecimiento porque hoy se estén conectando y participando en este diálogo, nuestro agradecimiento a la Universidad Carlos III también por convocarnos a participar de este diálogo que están teniendo las expertas, y además la vocación por parte de la OEI de no solo participar de estos diálogos, sino tener políticas concretas que ayuden en estas direcciones en las cuales estaba hablando. Impulsar, garantizar las infraestructuras necesarias, discusión alrededor de las regulaciones que hacen falta, y una discusión también de cómo podemos utilizar mejor esta herramienta. Así que espero que sea provechosa esta hora y media, 2 horas de diálogo. Estaremos esperando, por supuesto, las conclusiones, y espero que sea el primero de varios de estos diálogos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario general adjunto Andrés Delich, de la OEI. Ahora vamos a pasar a una conferencia inaugural que nos va a brindar María Jesús Martín, que es la directora de la División de Gobernanza y Planificación de la Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. Adelante. Hola. Gracias por invitarme. Vengo efectivamente desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y os quiero contar que hoy, antes de llegar aquí, muchos de nosotros ya habíamos interactuado con la inteligencia artificial varias veces y de forma casi imperceptible. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos podido coger el coche y el navegador nos ha recomendado la ruta más rápida. Hemos puesto tal vez música en alguna de las aplicaciones para ello, como Spotify, por ejemplo, y la lista estaba ya personalizada para nosotros. O, por ejemplo, hemos llegado a la oficina y hemos hecho una búsqueda de información a través de algún buscador, y los resultados también estaban priorizados sobre lo que probablemente más nos interesaba, ¿no? Entonces, si alguien nos preguntara cuántas veces hemos utilizado la inteligencia artificial al cabo del día, es probable que algunos de nosotros no nos diéramos cuenta y dijéramos que una o ninguna. Pero la realidad es que ha sido mucho más de lo que imaginamos. Detrás de estas recomendaciones, de la música que escuchamos, de la ruta que elegimos o de la información que recibimos, hay sistemas de inteligencia artificial tomando decisiones en tiempo real. Todos sabemos ya que la inteligencia artificial no es una tecnología del futuro, es una tecnología del presente que nos acompaña en el día a día, a veces de forma visible cuando la utilizamos porque queremos utilizarla, pero a veces de forma indirecta y de forma silenciosa, pero igualmente influyente. Dado que la inteligencia artificial, entonces, es una tecnología que nos afecta a todas las personas y a tantos ámbitos, de forma consciente o inconsciente, pues es fundamental que en su diseño y en su toma de decisiones y evaluación participen perfiles distintos, que aporten distintas formas de entender el mundo. Y aquí aparece el primer reto, porque actualmente esta diversidad no está plenamente representada en la inteligencia artificial. Hay grupos, entre ellos las mujeres, que están infrarrepresentados, y ya no solo en el desarrollo de la inteligencia artificial al que antes se ha aludido, sino en su evaluación, porque quién decide si un sistema de inteligencia artificial es válido o funciona correctamente y quién no, y en los datos que se utilizan para el entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial.
Por daros algunos datos, según el World Economic Forum, recogido en un informe de la Society of Women Engineers, en 2024 las mujeres constituían el 28,2% de la fuerza laboral STEM global. En inteligencia artificial siguen siendo una minoría, en torno al 22% de los profesionales de la IA son mujeres, y en el caso del personal investigador de inteligencia artificial apenas son un 18%. Y cuando utilizamos el uso de las herramientas, cuando nos centramos en el uso de las herramientas, también el caso de los hombres pues utilizan las herramientas en más de un 41% de forma habitual, las herramientas de inteligencia artificial, mientras que en el caso de las mujeres no se llega al 30%. Más allá de estas cifras, lo que es cierto es, y lo que quiero resaltar es que cuanto más diversas son las personas implicadas en el diseño y en la aplicación de las tecnologías, mejores suelen ser las soluciones. Se vuelven más completas, más inclusivas y más capaces de adaptarse a las necesidades de todos nosotros. No se trata solo de atraer a las mujeres a la inteligencia artificial o a las carreras técnicas, se trata de desplegar y de llevar la inteligencia artificial a cualquier ámbito, como por ejemplo la medicina, la educación, el derecho, la economía, las humanidades, el trabajo social, porque la inteligencia artificial está impactando en todas las profesiones y necesita no solo conocimiento técnico, sino una comprensión social, ética y humana. La inteligencia artificial aprende observando datos de la misma forma que las personas aprendemos observando la realidad y el entorno que tenemos. Si nuestros datos contienen desigualdades del pasado, la inteligencia artificial los va a arrastrar y los va a reproducir, incluso aunque no fueran intencionadas esas desigualdades. Por poneros dos ejemplos ilustrativos, hay el caso de una gran empresa de entrega a domicilio de productos, entrenó un sistema de inteligencia artificial con datos de la contratación de varios años atrás. Como la mayor parte de los perfiles contratados eran hombres, el modelo aprendió ciertos patrones asociados a lo masculino que eran preferibles. Entonces esto llevaba a las mujeres, a perfiles de mujeres con un mejor currículum, a que no pudieran acceder a esos puestos. En un caso de un país europeo hubo un sistema de ayudas que se basó en un algoritmo fiscal entrenado con la inteligencia artificial que clasificó a algunas familias de riesgo a la hora del fraude basándonos en variables como la nacionalidad o los ingresos. Muchos hogares fueron señalados injustamente y el sistema tuvo que ser retirado. El mensaje, por todo lo que estoy comentando, no es que la inteligencia artificial sea peligrosa, sino que debemos diseñarla con conciencia. La inteligencia artificial puede perpetuar sesgos, sí, es así, pero también podemos entrenarla para que los identifique y los elimine o los corrija en su mayor parte. Para que todo esto que os estoy comentando pueda desarrollarse, es necesario llevar a cabo un montón de iniciativas y una de ellas es, como ya se ha hecho alusión por parte del secretario, regular un buen uso de la inteligencia artificial en Europa. Estamos dando pasos importantes para ello y estamos buscando equilibrar, por una parte, la innovación en el desarrollo de todos estos sistemas de inteligencia artificial y, por otra parte, la responsabilidad, fomentando una IA responsable, una IA centrada en las personas. Además de la regulación, hay un componente humano, que son las comunidades, que ayudan a crear redes y referentes dentro del ámbito tech, donde la mujer está infrarrepresentada y que puede ayudar a impulsar a otras a introducirse en la inteligencia artificial. Hay iniciativas como Mujeres Tech, que impulsa vocaciones tecnológicas y crea redes de apoyo profesional, y también hay otra que es Women in Tech, presente en numerosos países, que ofrece formación, acompañamiento y oportunidades para mujeres en el ámbito digital. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la que tengo el honor de trabajar, es la encargada de impulsar la inteligencia artificial en nuestra sociedad, tanto en el sector público como en el sector privado, y uno de sus principales vehículos para lograrlo es impulsar el desarrollo de modelos de lenguaje soberanos, conocidos como modelos ALIA. Estos modelos de lenguaje son entrenados para simular el comportamiento del cerebro humano en lo que se refiere al habla, y luego podemos interactuar con ellos. Imaginad un chat GPT, ¿vale? Algo así. Para poder reproducir este comportamiento, estos modelos son entrenados con millones de datos, y en función de este entrenamiento y de esos datos, la respuesta es una u otra. Por lo tanto, podemos influir en esos modelos. Desde la Secretaría de Estado estamos impulsando una adopción responsable y ética de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Los modelos ALIA se han desarrollado integrando principios de diversidad y alineamiento con los valores humanos. En el Barcelona Supercomputing Center, que estamos trabajando con ellos mano a mano a diario,
cuentan con un equipo dedicado a detectar, evaluar y reducir posibles sesgos o comportamientos inadecuados de estos modelos para garantizar respuestas éticas y responsables. Y para ello se están creando herramientas específicas que identifican y evalúan los sesgos en las respuestas de los modelos de lenguaje y que permitan posteriormente refinar con nuevos datos y mitigar esos sesgos. Para finalizar, quiero terminar con estas ideas. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida diaria, la usamos sin darnos cuenta, por lo que es importante entender cómo la estamos diseñando. La diversidad suma, incluir distintas perspectivas contribuye a que la inteligencia artificial sea más útil, justa y eficaz. No es una cuestión técnica, es una cuestión humana, porque la inteligencia artificial no decide sola, la diseñan las personas, y cuantos más enfoques incorporemos en su creación, mejores decisiones se podrán tomar. Y por último, comentaros a todos que estamos en un momento clave, que si participamos activamente y podemos hacerlo en cómo se crea y cómo se aplica la inteligencia artificial, tendremos la oportunidad de construir una tecnología que realmente está al servicio de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a María Jesús Martín y muchas gracias a todas las expertas que nos están acompañando el día de hoy en este diálogo, tanto presencialmente como a distancia. Y ahora les voy a dejar con Irune Aguirrezábal, que es la directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, quien moderará este diálogo con las expertas en inteligencia artificial. Adelante, Irune. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a todas y todos. Y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando desde todo Iberoamérica en el día de hoy, en este debate tan necesario como es debatir sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial hoy. Seguramente si lo hiciéramos dentro de un año hablaríamos, seguramente cambiaríamos muchas de las cosas que vamos a decir hoy. Esta es la rapidez vertiginosa con la que la inteligencia artificial nos está obligando, ¿no?, a repensar todo. Pero es un debate importante y lo queremos hacer con mujeres. Y lo queremos hacer con mujeres, como ha dicho Clara, porque este debate, este diálogo, forma parte del ciclo de diálogos de mujeres expertas en distintas disciplinas. Y aquí hoy tenemos a mujeres expertas en distintas disciplinas que nos van a hablar de este tema tan actual. Efectivamente, como nos decía la directora general, a quien agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el día de hoy, hoy la inteligencia artificial está transformando las sociedades. Está transformando las sociedades, como he dicho, a una rapidez vertiginosa. Hay sectores que están entusiasmados con la inteligencia artificial y me alegro que hayas acabado, directora general, con este énfasis en lo positivo, porque efectivamente, y además nos lo has dicho desde el principio, la inteligencia artificial tiene una aplicación práctica cotidiana en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Efectivamente hay sectores muy entusiasmados, sin mencionar, por supuesto, las Big Techs, que han visto una oportunidad inmensa de innovación, de eficiencia, pero también de grandes sumas, ¿no?, de gran negocio extremadamente lucrativo, del que también seguramente vamos a hablar. Pero también hay sectores entusiasmados, como son el sector de la salud, que va a salir aquí en esta conversación. Sectores como la automoción, que también se ha mencionado, la ciberseguridad, la educación, la democracia, quizás también se va a beneficiar. ¿Cuáles son las oportunidades a partir de la inteligencia artificial? Y desde luego los gestores de las administraciones públicas, que ven también una oportunidad en la inteligencia artificial de modernidad, ¿no?, y de eficacia y eficiencia. Pero sin duda también hay muchos retos. Hay retos técnicos por la complejidad de los modelos que se están creando, el alto coste, retos éticos que son, pues realmente preocupan mucho, y hoy vamos a hablar de eso. Asusta la discriminación algorítmica, se ha mencionado ya, puede determinar si nos da la banca un crédito, si nos dan la ayuda o la beca que va a determinar si vamos a poder estudiar o no.
y lo hacen máquinas. Asusta también la aplicación que pueda tener en la justicia. El que no haya visto la película española de Justicia Artificial, recomiendo que la vean porque realmente es muy interesante, ¿no? El modelo que se presenta en esa película a través de un referéndum para sustituir a jueces y juezas por el sistema de inteligencia artificial que dé las sentencias, ¿no? Basadas en lo que es la inteligencia artificial generativa, que luego nos explicarán también aquí. Hay, sin duda, y hay expertas aquí que hablarán de ello, desafíos legales, regulatorios, sociales, ¿no? De la diversidad, que se ha hablado ya, las discriminaciones, de seguridad, retos económicos y políticos. Yo creo que ahí hay un gran reto con las Big Techs, que tienen un poder económico desorbitado, que supera al PIB de muchísimos países, incluso de alguna región del mundo, ¿no? el volumen de negocio que tienen, y que eso supone un poder político y geoestratégico que está fuera del control democrático. Pero bueno, para eso tenemos a 4 expertas excelentes hoy. Me alegro muchísimo que estéis, os quiero agradecer mucho que estéis con nosotros y nosotras. Y voy a hacer una presentación muy cortita porque la primera pregunta es para saber justamente por qué sois expertas en inteligencia artificial. Tenemos entre nosotros a Susi Alegre, una gran amiga. Nos conocemos desde hace 25 años, cuando ella trabajaba en Amnistía Internacional en Bruselas, abogada británica y especializada en derechos humanos, y desde hace ya unos años justamente ha escrito varios libros sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias, Susi. Está con nosotros también María Lourdes Martínez Villaseñor, que es presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y que ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, María de Lourdes. También tenemos con nosotras a Gemma Minero, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y dirige varios másters sobre inteligencia artificial y un asunto fundamental, que es uno de los efectos de la inteligencia artificial, o algo que hay que tener muy en cuenta, que es el asunto de la propiedad intelectual y la creatividad. Muchas gracias por venir. Y tenemos también con nosotras a Miriam Redondo, también una colega de hace años, que es experta en desinformación y verificación digital y profesora también de la universidad y periodista. Muchísimas gracias, Miriam. La primera pregunta que queremos es justamente, porque estamos en un diálogo con mujeres expertas, queremos saber por qué sois expertas. ¿Cuál es el tema de la inteligencia artificial que más os interesa? Adelante, empiezo por ti, Miriam. Vale. Está encendido, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Irune, gracias, Lina, gracias, Clara, a los organizadores por la invitación, gracias a todos por venir. Muy brevemente, yo siempre he tenido un desarrollo profesional y académico híbrido. Me dedico a las relaciones internacionales, me doctoré en eso, doy clase de eso, pero es que hice la tesis doctoral sobre Internet y el periodismo internacional, que era una cosa muy rara en la época, y a partir de ahí me interesé por cómo se encontraba la información en Internet, cómo se mentía con la información en Internet. Luego vino ya la toma de conciencia sobre la, digamos, la necesidad de verificación digital, y digamos que la IA ha impactado en esas dos dimensiones, ¿no? Tanto en las relaciones internacionales, hay un montón de ángulos en los que todo ha cambiado con la inteligencia artificial, y en cuanto a la desinformación, pues que os voy a contar de los deepfakes. Bueno, pues ese tema da para mucho y vamos a hablar de ello. Susi, por favor, cuéntanos cuál es tu relación con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más te interesa o asusta? Bueno, muchas gracias por la invitación, colegas, y encantada de estar aquí desde Londres. Pues yo, como has dicho, he empezado mi carrera como abogada de derechos humanos internacionales. Así que mi interés viene de eso, del tema de derechos humanos, que he trabajado durante varias décadas en temas como la lucha antiterrorista, la lucha contra la corrupción y el desarrollo internacional. Pero lo que he visto en los últimos 10 años es que el reto más importante, quizá en el mundo de hoy, para los derechos humanos, viene de la tecnología. Así que desde hace 10 años he empezado a trabajar empezando por la publicidad dirigida en redes sociales y temas de desinformación y su forma de manipular
a la libertad de pensamiento. Y mi primer libro se llama Libertad de Pensamiento, que está traducido al castellano, y se trata de este tema, de cómo la tecnología puede cambiar nuestra mente de una forma que compromete nuestra libertad de pensamiento. De ahí, luego, como hemos visto, la llegada de la IA de una forma tan espectacular, sobre todo en los últimos 3 años, lo que he empezado a ver es la forma en que la IA afecta a nosotros como seres humanos, sobre todo. Y viendo el tema desde el punto de derechos humanos, en temas como la IA en la guerra, el impacto ecológico de la IA, el impacto sobre el mundo de creatividad, ¿no? De la creatividad humana, el empleo, la justicia, o sea, las cosas que van realmente a la base de nuestras sociedades. La capacidad cognitiva, también el impacto de la IA sobre la capacidad cognitiva. Y para mí igual lo que es más importante, lo más importante es la forma en que el Big Tech afecta nuestra vida emocional y nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Y lo que he llamado la captura corporativa de la conexión humana. Eso es lo que a mí más me preocupa de la IA y también de la forma en que la tecnología se está desarrollando hoy en día. Pues muchas gracias. También va a ser muy interesante escuchar sobre tus libros. Y por alusiones, porque has hablado ya un poco del tema, te voy a preguntar, Gemma, ¿qué es lo que te ha traído a ti a tener este interés en la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te preocupa o te ocupa de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Irune, lo primero por la invitación, y a la Organización de Estados Iberoamericanos. Para mí es un auténtico placer poder estar hoy aquí. Más que me preocupa, me ocupa, es verdad, este tema. En 2013 defendí mi tesis sobre la protección jurídica de las bases de datos, hacía un estudio desde el punto de vista de la propiedad intelectual, y desde entonces hasta ahora pues, me he dedicado a ampliar ese estudio, ¿no? A ampliarlo desde el punto de vista de la propiedad intelectual, aplicándolo a la inteligencia artificial, y también desde el punto de vista de la protección de datos personales. Y bueno, pues tengo el honor de coordinar el máster en propiedad intelectual, industria de nuevas tecnologías de la Universidad Autónoma, y el nuevo máster en asesoría jurídica de la inteligencia artificial, protección de datos y contratación digital, tienen títulos muy largos, en donde pues básicamente reflexionamos sobre los retos que plantea la inteligencia artificial desde la propiedad intelectual y desde estas otras vertientes. Así que sí, estamos muy ocupadas todas con este tema, desde luego. Es uno de los enfoques que, bueno, pues igual para algunos que se dedican más desde el punto de vista tecnológico no caen también en estas cuestiones fundamentales. Y tenemos también pues, a una ingeniera computacional de México, María de Lourdes. ¿Qué es lo que a ti te ha...? Bueno, pues sí, tú estudiaste esto, así que tú, bueno, te ha fascinado. Casi que has creado tú, eres una de las creadoras. Cuéntanos. Pues sí, estudié ingeniería en sistemas, pero también después estudié el doctorado en ciencias computacionales, o sea, pura tecnología, pero también he estado una maestría en educación. Entonces, en esa cuestión híbrida siempre me ha preocupado la ética de la tecnología. De hecho, en la maestría hice una tesis que era antes, digamos, la ética de la Internet. Me acordé ahorita que estaban presentando eso. Primero, también muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y finalmente, pues he estado trabajando en inteligencia artificial, pues no sé, desde 2007, 2005. Y trabajo sistemas, sobre todo, bueno, aplicaciones de inteligencia artificial para muchos ámbitos, pero principalmente me he enfocado a los médicos. También soy líder de algunos proyectos que tienen que ver con la medicina, y eso me llevó naturalmente a la ética, porque finalmente, pues en estos dominios tan sensibles, pues es bien importante la ética. Y entonces actualmente me he especializado en ese campo y doy los cursos de ética a todos los niveles, licenciatura, doctorado, etcétera. Ética en la IA en particular, porque creo que es bien importante también que la parte de los tecnólogos
aprendamos que no solo es cuestión de abogados o de filósofos, es de todos, y que nosotros somos los que tenemos que poner los medios, finalmente, para hacer que no haya sesgos, que sea transparente, que esté seguro. O sea, implica también muchos ámbitos. Luego, como presidenta de la Sociedad Mexicana, pues ya fue el colmo, porque tengo que ayudar a tender puentes intersectoriales entre la empresa, la academia y el gobierno, y entonces estoy dando pues foros, conferencias y todo en todos lados para poder hacer esa pues concientización y de que en primer lugar la inteligencia artificial es para todos y que todos tenemos que ver en ello, es interdisciplinaria, es intersectorial, y para poder afrontar los retos pues todos tenemos lo que hacer, ¿no? en ese punto. Y pues bueno, aquí estoy y ahora sí que muy contenta de compartir con todas ustedes. Pues muchísimas gracias, María de Lourdes. Vamos a empezar quizás con Susi Alegre, con una pregunta muy relacionada con los libros que has escrito y con los derechos humanos también, ¿no? Quería saber de qué manera la inteligencia artificial está transformando ya y transformará aún más nuestras relaciones humanas, que es uno de los temas que tú estudias. ¿Y cuáles crees que son los desafíos más urgentes en materia de derechos humanos que tenemos que atender con este cambio que se está produciendo con la inteligencia artificial? Pues gracias, sí, empezando por las relaciones humanas. O sea, lo que vi cuando empecé a escribir el segundo libro, que es Human Rights, Robot Wrongs, Being Human in the Age of AI, o sea, ¿qué es ser humano en esa edad de la IA? Y lo que encontré era como un desarrollo muy rápido de tecnología utilizada como un reemplazamiento de relaciones humanas. Y sobre todo con la llegada de ChatGPT. Pero aún así, en el 2023, cuando estaba investigando para mi libro, encontré dos casos en particular que de alguna manera también me provocaron a escribir el libro. Y el primero era el caso de un hombre belga que estaba sufriendo de ansiedad sobre el tema de cambio climático, sobre todo, pero un hombre joven de unos 30 y pico años, con hijos y mujer, también muy educado, o sea, era un chico que tenía un doctorado, pero que en 6 semanas de relaciones con un chatbot que había creado para hablar de sus ansiedades, sobre todo sobre el tema climático, se suicidió. O sea, un caso realmente trágico. Según su viuda, ella cree que él seguiría en vida hoy en día si no hubiera pasado ese tiempo relacionándose con el chatbot. Y cuando se leen las conversaciones que había tenido, se ve cómo ha empezado como una forma, o sea, de hablar, de preguntar sobre temas, de tener un diálogo, que se ha convertido muy rápidamente en una relación romántica, digamos. O sea, con el chatbot diciendo que ella le entendía mucho mejor que su mujer, que el chatbot diciendo que estaba claro que él amaba más al chatbot que a su mujer y que debería de venir y estar con ella en el universo y que ella se iba a encargar de todo el tema climático. O sea, realmente es un caso trágico. Y cuando empecé a mirarlo y pensarlo, pues la gente decía, bueno, igual es solo un caso. Bueno, no dejaba mucho tiempo para encontrar otro caso aquí en el Reino Unido de un hombre que había entrado en el castillo de Windsor hace unos años con el intento de matar a la reina que teníamos entonces. Y bueno, este chico, cuando llegó a su sentencia delante del tribunal, salió toda una serie de conversaciones que él había tenido también con una novia de la IA,
Y un poco de la misma manera, bueno, en este caso él había creado su mujer ideal y hablaba con ella de sus ideas de ir a matar a la reina y diciendo, bueno, soy un asesino, así piensa peor en mí. Y bueno, la chatbot le decía, no, 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 qué guay, y como que le empujaba a seguir adelante con su plan. Y eso me hacía pensar, pues, ¿cuál sería la responsabilidad? Si fuera una novia real, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Y cuál sería su posible responsabilidad en el derecho penal? Desde entonces, desde el 2024, cuando salió el libro, ahora, sobre todo en Estados Unidos, hay muchísimos casos similares que empiezan en los Estados Unidos de adolescentes que se han suicidado después de crear relaciones con la IA o después de tener lo que se llama, o sea, terapia por la IA. También recientemente unos casos que han salido en el último mes también tratan de, bueno, sobre todo de hombres de unos 40, 50 años que han empezado a interaccionar con el chatbot. En este caso creo que los casos son contra OpenAI. Así que un chatbot abierto, no un chatbot diseñado por relaciones sexuales o relaciones románticas. Han empezado a hablar con el chatbot por temas de trabajo o igual, o sea, por intentar a reflexionar sobre temas filosóficos y lo mismo, dentro de muy poco han entrado en un mundo como al otro lado del espejo y que han terminado con crisis psicóticos porque han creado que han descubierto o sea, alguna verdad en el universo y han terminado con una crisis realmente seria de la salud mental y otros también, otros casos de suicidio. Así que para mí, viendo cómo afecta realmente la experiencia humana, ¿no? La experiencia de conexión humana de una forma que puede ser muy peligroso. Y la abogada trabajando en estos casos en Estados Unidos ha notado cómo la IA, cómo la tecnología funciona en conversaciones un poco como el control coercivo, lo que se llama en inglés el coercive control, como una pareja manipulativa, ¿no? Que empieza a decir, pues no escuchas a tu madre, que yo te entiendo mucho mejor que tu madre. O sea, no hace falta tus amigos, o sea, pasa más tiempo conmigo. Y eso es lo que hemos visto en las redes sociales, ¿no? O sea, el imperativo corporativo de mantener la atención de utilizador, ahora con sobre todo este tema de chatbots de la IA generativa, se ve que la necesidad de mantener la atención del utilizador nos está dando impactos que son realmente fundamentales para los derechos humanos, tanto como el derecho a la vida, como el derecho a la vida familiar, la privacidad y también el derecho a la libertad de pensamiento. Pues sí, es Así realmente... que yo veo eso, o sea, luego se ven, hay muchísimos más, pero para mí son esto ejemplos... es como el punto agudo de lo que se está viendo. Sí, gracias, Susi. No, son ejemplos, en fin, cualquiera de nosotros nos quedamos muy, muy preocupados. Son temas que hemos escuchado, hemos visto en las noticias, pero bueno, yo como madre también me preocupo a veces simplemente de tener en casa, pues hemos visto también una serie, ¿no? Como adolescentes, ¿no? Hace poco, el efecto que puede tener estos modelos que se han creado. Nos decía María Jesús Martín, directora general de la División de Gobernanza y Planificación de Inteligencia Artificial del Ministerio, aquí en España, que había que diseñar, que la IA no es peligrosa, no hay que pensar que es peligrosa, pero hay que diseñarla con conciencia y hay que poner a las personas en el centro. Y esto que nos cuenta realmente, a mí me genera la pregunta es, ¿ha pensado alguien esto? ¿Ha pensado, o sea, ha creado un humano un artefacto que pueda crear esto? ¿Qué hay detrás y qué responsabilidades tiene? Y de eso hablaremos, ¿no? Del marco jurídico también, porque es fundamental. Es uno de los flecos que queda con la inteligencia artificial, ¿no? La regulación. Pero bueno, otro de los temas que queremos abordar con una gran experta como tú, Miriam, es
es es el tema este de la desinformación y cómo impacta esto en la democracia. Y yo te quería preguntar, ¿cómo crees que tanto actores públicos como privados están impulsando el uso de la inteligencia artificial para generar o amplificar esta desinformación? ¿Cómo está sucediendo esto? Que nos cuentes un poco. Bueno, pues es, digamos, un combate fascinante, un poco ahí en las alturas entre los actores más importantes de las relaciones internacionales, los estados que han sido tradicionalmente los más poderosos, los que determinaban el rumbo de la política, pero de repente esos otros estados que son las multinacionales tecnológicas, que como tú has mencionado antes, llegan a tener algunas más PIB que algunos de los países, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que por una parte esas multinacionales, entidades privadas en su mayor parte, están buscando el negocio, como no puede ser de otra manera, porque su naturaleza es precisamente esa. Y lo que ocurre es que cuando tú impulsas un negocio en un campo abierto y novedoso, donde las normas no están escritas, tú no atiendes a nada, atiendes al camino que te interesa seguir a ti, ¿no? Y por eso en muchos casos, primero estas multinacionales han lanzado servicios y solo después nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que algunos chatbots habían tomado contenidos sin permiso de sus autores o los habían tomado y los habían mezclado de manera poco ética, etcétera, porque esto es todavía un terreno no regulado cuando esas multinacionales han empezado a trabajar sobre la materia y por tanto no han esperado a que ningún Estado ni ninguna organización internacional les diga lo que hay que hacer. Las multinacionales están presionando un montón, están haciendo mucho lobby, siempre con esta idea, cuando se regula, de decirnos que es intervencionismo y es que eso frena la innovación. Bueno, este discurso ya nos lo sabemos también de otros inventos del pasado, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de la clonación científica, que también algunos querían avanzar más en una cosa tan sensible como esa, hasta que de alguna manera se llegó a un acuerdo para impulsar la clonación terapéutica, que era algo que beneficiaba a la sanidad, digamos, pero no en la clonación humana que pudiera generar bueno, pues grandes distorsiones, ¿no? Entonces ahora tenemos ese mismo tipo de presión, la presión de que si regulas estás reduciendo tu capacidad innovadora, la de tus grandes empresas, cuando grandes gigantes como China no lo están haciendo, o Estados Unidos, y ahora sus empresas van a avanzar más que las tuyas. Es un equilibrio muy difícil, es como digo un combate diario en el que las entidades públicas tienen que estar pendientes de muchas cosas, pero es necesario mantener ese freno porque no puede haber una innovación que, como ya habéis mencionado, no tenga al ser humano en su centro, ¿no? Es una cosa demasiado relevante como para decir, venga, innova sin dar explicaciones o innova sin rendir cuentas sobre lo que estás haciendo. No siempre es que las entidades públicas son buenas, regulando, vigilando, y las multinacionales privadas son malas. Esto no siempre es así, la cuestión internacional es mucho más compleja, por supuesto, y de hecho pues tenemos, por ejemplo, gobiernos que también hacen uso a veces de la IA para desinformar. Desde un Donald Trump que a lo mejor publica un vídeo sobre Gaza donde esto parece una urbanización turística, que no es, hasta a lo mejor una Rusia que impulsa también campañas directamente su gobierno a través de proxies en los que se utiliza la inteligencia artificial para, digamos, esparcir ideas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y son entidades públicas, son gobiernos. Entonces, son los que puedo mencionar rápidamente, pero hay muchos otros más, hay muchos otros ejemplos y bueno, la situación, como digo, para mí es como un gran combate en las alturas que es muy emocionante de ver y que debería interesarnos a todos. Pues yo creo que es uno de los temas, Miriam, el de la desinformación y los impactos que puede tener en nuestra democracia y en todo el sistema más preocupantes. O sea que, bueno, yo quería hablar contigo, María de Lourdes, ahora y preguntarte, bueno, vamos a ver si traemos algún tema un poco más positivo. En una primera pregunta que te quiero hacer, quiero que nos hables de cómo tú piensas que uno de los efectos positivos de la inteligencia artificial sobre el que tú trabajas es cómo se aplica la inteligencia artificial en la salud.
como una herramienta fundamental en la atención, ¿no?, a los pacientes y para detectar y predecir enfermedades. Si nos pudieras hablar un poco del trabajo que tú haces ahí, de cómo está funcionando, pero quizás también una de las cosas que yo me pregunto es qué efectos puede tener en los propios médicos, porque a veces yo pienso que también pensarán que habrá una sustitución, ¿no?, del sector médico por estas máquinas. Entonces, bueno, que nos hables un poquito de este sector, pero quizás nos puedas iluminar con algo más positivo, que hasta ahora estamos con un poco las alertas puestas, lo cual es muy normal. Adelante, María. Pues, como dices, el sector salud, así igual que en muchos otros sectores, está siendo transformado por todas estas, para empezar con toda esta innovación en el sentido de sensores, robots, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, que la generativa en particular, pues está haciendo que la salud pues sea más fácil monitorear actividades clínicas, hacer, por ejemplo, cuidado de la gente adulta, mayor, en lo que le llaman ambient assisted living, o sea, una vida asistida mucho más fácil, en el sentido de monitorearlo, saber si les pasó algo, inclusive saber si ya desayunaron, si se levantaron, etcétera, ¿no? Por supuesto, en diagnosis y prognosis de enfermedades de todo tipo, pues la visión computacional, por ejemplo, también ayuda muchísimo en el sentido que te permite hacer diagnósticos a veces mucho más acertados o igualmente acertados que los humanos para optimizar los tratamientos. Fíjate que pasa mucho que en algunas enfermedades pues van probando, por ejemplo cáncer, van probando a ver de cuál de todos le va quedando al paciente, pero pues ahora sí que un poco desgastante. Entonces, para optimizar los tratamientos, inclusive para hacer nuevos fármacos, para hacer telemedicina, ahora también, por ejemplo, en el COVID fue importantísimo para combatir el problema público de salud pública. Entonces, todo esto nos puede ir ayudando y la generativa, por ejemplo, en particular, pues también nos permite, como te decía, lo de encontrar nuevas drogas o nuevas medicinas, y sobre todo está revolucionando la manera en que el paciente con el médico se comunican. Sí está el riesgo, como tú dices, que también ya todo el mundo quiere usarlo, como bien comentaban hace rato, pues de psicólogo, de médico inclusive, ¿no? Y eso no funciona, y además todas estas sistemas, como bien te decía, son muy delicados en el sentido que hay que cuidar, pues no solo los sesgos, la privacidad es importantísima en los datos, porque son muy sensibles. La responsabilidad creo que es bien importante, y sobre todo el control humano. No se ha hablado mucho del control humano. Yo creo que es uno de los más importantes temas que hay que hablar, en el sentido de que tenemos que identificar bien qué queremos delegar a la IA y qué no queremos delegar a la IA, como bien decían las anteriores ponentes, porque hay cosas que debemos seguir nosotros teniendo la responsabilidad, y nosotros tenemos que seguir cuidando que ese paciente en particular, en este caso, esté en el centro. Se ha usado también mucho para cuidar a los pacientes, te digo, a los adultos mayores, pero ahí yo creo que en este tema, sobre todo, pues siguen teniendo la responsabilidad los doctores, los cuidadores, los enfermeros. O sea, la responsabilidad es un punto muy importante. Simplemente los robots que van siendo, que ayudan en las cirugías, pues cada día van siendo más autónomos y pueden desde nada más estar siendo usado control remoto, hasta ya estar diseñando las estrategias de cómo se va a operar, o inclusive operar tareas sencillas. Y pues la idea es que poco a poco va aumentando de tal manera que después van a hacer la operación de manera autónoma, ¿no? Entonces, en todos estos avances, creo que va a ser muy, muy importante el hecho de que pues sí se tenga este diseño ético, y sobre todo esta decisión de que sí queremos pues delegar
que no queremos delegar y sobre todo que la responsabilidad siempre acaba pues sobre un humano, ¿no? Entonces, pero déjame que hay te haga muchísima oportunidad. Perdona que te pregunte, por hacer un poco de énfasis, porque antes hablábamos también del enfoque multidisciplinar que tiene que haber en todos estos temas. Un enfoque ético, tendría que haber gente que tenga, ¿no?, que sean especialistas en ética y filosofía, en regulación, por supuesto ingenieros, etcétera. Pero el problema está, esto está en esas empresas, tienen ese corpus de gente que esté mirando cada enfoque, porque sabemos que no hay un enfoque diverso. Estábamos leyendo esta mañana un artículo de una experta que ha escrito para Voces de Mujeres Iberoamericanas y es una experta justamente en estos temas y hablaba de cómo, por ejemplo, en todas estas aplicaciones como ChatGPT y todas estas, el español, por ejemplo, es un idioma que solamente está en un 4 o 5%, todo está en inglés. Y lo que hace la máquina es traducirnos a un inglés muy americano, por cierto. Y no hay matices, ni idiomáticos, ni de los contextos. Entonces, eso está en ChatGPT, pero está en todo, ¿no?, en todos los modelos. Está ese corpus multidisciplinar, porque hablamos de ética en general como si el ético vaya a llegar en el proceso al final del proceso, pero tendrá que estar desde el principio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los que estamos en algunos de estos tipos de proyectos, te das cuenta que vas requiriendo, el mismo proyecto te va pidiendo esa interdisciplinariedad. Por ejemplo, nosotros como técnicos podemos estar haciendo algo, pero a la hora de la hora tiene que validar el médico, pero luego tiene que ver con aspectos éticos y finalmente tiene que ver también con abogados, porque si alguien está muy con riesgos de demandas y de cosas de ese tipo, pues también son con abogados. Y sobre todo también en todos lados, pues interdisciplinariedad, sobre todo para cuidar a los grupos vulnerables. Y ahí es donde hay que hacer ese énfasis en las empresas, de que tú tienes que ver qué grupo vulnerable podrías estar afectando sus derechos, como bien decía, los derechos humanos de ese grupo vulnerable, y debes de tener en tu board alguien que esté cuidando eso, porque si tú no tienes en este grupo interdisciplinario alguien que esté mirando por sus intereses en particular, pues a la hora de la hora puede ser que no te des cuenta. Y lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en sistemas médicos ya ha pasado, que se llegan a vulnerar derechos de algún grupo, ya sea racial o algún grupo de edad o algún grupo de otro tipo o alguna discapacidad. Y como a nadie se le había ocurrido, inclusive los sistemas empiezan a trabajar sin inclusive identificar que se está vulnerando esos derechos hasta que alguien repela, ¿no? Hasta que alguien empieza a decir, oye, es que no me están dando el apoyo cuando yo lo necesito más que una gente blanca, ¿no? Por decirte algo, un sistema que hacía, daba los apoyos a gente que más gastaba, en vez de dar los apoyos a gente que menos gasta, ¿no? Perfecto. En fin, pues muy bien. Esa es la idea. No, todo un desafío. Bueno, otro desafío. Yo tengo una tesis doctoral del 2020. El otro día me decía un amigo, hombre, estaría muy bien que saques un resumen ejecutivo, pero así con un tono, mételo en una de estas y que te lo haga. Estaría tirando un trabajo de 3 años, ¿no? O sea, lo deglutiría esta máquina y yo desaparecería como autora. ¿Cuál es la relación de la inteligencia artificial con la propiedad intelectual y con la creatividad? Gemma. Pues la pregunta que me haces, Irune, es interesantísima y sobre el caso concreto tuyo, pues si quieres luego le debatimos, pero voy a tratar de dar un enfoque un poco más, pues más amplio para que todos podamos estar en ese punto de preguntarnos, oye, ¿y qué pasa? Porque todos somos usuarios en realidad de sistemas de IA, todos y todas pues le decimos, oye, con estos prompts, sácame este texto, sácame esta imagen, créame este vídeo, hazme un resumen. Y lo que nos tenemos que plantear es, ¿y ese output que genera el sistema de IA está protegido por derechos de propiedad intelectual y, en su caso, a quién pertenecen, ¿no? Y la respuesta es que si nosotros queremos coger el output
que ha generado el sistema de IA tras incluir nosotros no sé cuántos prompts para mejorar, modificar y demás, los resultados de salida que nos da ese sistema de IA, pues no somos autores en realidad de nada, porque el output que genera se entiende que no tiene autoría humana, con lo cual eso no está protegido por derechos de propiedad intelectual en la inmensa mayoría de países del mundo. Es verdad que en el caso de China, por ejemplo, sí que ha habido ya 2 sentencias que yo conozca en donde se ha reconocido la autoría de un output al usuario del chat GPT de allí, ¿no? Pero en nuestros contextos no, ¿vale? Y esa es la respuesta general, pero después en derecho todo se matiza, todo depende, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende, por ejemplo, si yo he empleado mi propio input para subirlo al sistema de IA y decirle, hazme un resumen, mejórame esto, tiene 25 páginas, pero para presentarlo a un congreso necesito 20, o tradúceme este parrafito que no lo entiendo bien. Bueno, pues en ese caso lo que va a estar protegido es el input que tú has subido, si es que es de tu autoría y no has infringido también derechos de otros. En nuestro caso, claro que no infringimos, pero bueno. Pero la transformación que haga el sistema de IA, pues eso nuevamente no tiene autoría humana, porque lo ha hecho el sistema de IA, no lo he hecho yo. Pero después nos podemos encontrar en una tercera tesitura, que es que yo cojo el resultado de salida, cojo el output y yo, persona física, lo modifico. Esa modificación que yo creo sobre ese output, eso sí que puede estar protegido por un derecho de propiedad intelectual si tiene originalidad suficiente. Y como la originalidad que se exige para proteger algo por propiedad intelectual es tan baja, pues en la inmensa mayoría de supuestos tendrá originalidad suficiente. Con lo cual la respuesta es depende porque nos podemos encontrar situaciones pues muy diferentes, ¿no? Desde luego el estudiante que copia y pega en un caso que pongamos en una asignatura del grado la respuesta que le da a ChatGPT, no solo eso no es de su autoría, conforme además a la normativa de evaluación académica podríamos suspenderle porque no tiene autoría propia, sino que además seguramente la respuesta que nos dé sea conforme en el caso de los que nos dedicamos al derecho, conforme al ordenamiento jurídico de no sé qué otro país que no es el país por el que le estás preguntando, con lo cual, pues, problema importante, ¿no?, para esa persona. Pero después, desde la perspectiva del creador del sistema de inteligencia artificial, también hay retos importantes, porque, claro, generalmente se han entrenado con grandes cantidades de contenidos que estaban en abierto en Internet, sean textos, imágenes, vídeos, lo que fuera, ¿no? Y claro, esos contenidos podían estar protegidos por derechos de propiedad intelectual. ¿Qué sucede en la Unión Europea? Pues que desde la Directiva 2009/790 lo que se dice es existe una excepción a los derechos de propiedad intelectual para minería para investigación científica. Es decir, una universidad, un hospital, un museo puede minar contenido protegido de otro porque lo va a emplear para investigaciones propias y, por tanto, para un beneficio social futuro. Ya, pero ChatGPT no es una entidad de investigación científica, entonces no se le aplica el límite de minería para investigación. Entonces, lo curioso es que la Unión Europea, el legislador europeo ha creado la siguiente regla. Bueno, para el resto de usos distintos de la investigación científica, el titular de derechos se puede oponer expresamente a que le minen su obra o su prestación protegida, pero si no se opone expresamente, se entiende implícitamente que lo está permitiendo. Claro, a mí me gustaría que entre todos y todas reflexionásemos si en 2019, cuando yo tenía mi página web de no sé qué, o mi perfil abierto en no sé qué red social, yo estaba entendiendo que por el hecho de no oponerme expresamente estaba permitiendo que OpenAI me minara mi contenido para fines distintos a la investigación científica. Creo que ninguno en 2019 nos estábamos planteando esto. Claro, y si nos lo planteamos ahora, oye, que entonces OpenAI me ha minado mi página web sobre, yo qué sé, sobre estudios de literatura y género, y ha entrenado a su modelo con mis contenidos y con los de todos nosotros que podamos tener en abierto en no sé qué portal de Internet.
¿Yo me puedo oponer a esto? Pues la realidad es sí, me puedo oponer metiendo un archivo robots.txt que impide la minería, metiendo unos metadatos noindex que impide a los bots de rastreo también esa indexación. Ahí tendría que excepcionar bien a Google y a otros buscadores que a mí puede que me interese que me hagan un buen rastreo, ¿no? O metiendo en las condiciones de uso de mi página web un parrafito en donde diga que expresamente me niego a que se haga minado, rascado de contenido con mi página web, ¿no? Ya, pero volvemos entonces a la reflexión inicial de la directora general. Es que el sistema de IA, si ya ha aprendido con el contenido con el que se le ha entrenado, ese contenido ya lo tiene. O sea, yo me puedo oponer a que en el futuro se hagan nuevos entrenamientos con mi contenido, pero ese sistema de IA ya ha aprendido con el contenido sobre mi página web, sobre literatura y género. Entonces, bueno, pues a ver qué hacen otros países, ¿no? O sea, estoy dando el enfoque de qué hemos hecho en la Unión Europea y aquí cada país, pues somos un mundo diferente, porque en materia de excepciones a los derechos de propiedad intelectual, cada país decidimos qué consideramos que ha de primar, si los intereses del titular de derechos de propiedad intelectual u otros intereses diferentes, por ejemplo, pues para parodiar una obra, para hacer cita, para... Entonces, aquí la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no ha llegado a consenso ninguno, no puedo hablar de que haya unanimidad en la postura europea que acabo de comentar, y yo la verdad es que sí que estoy ansiosa por ver qué pasos se dan por los legisladores de los países iberoamericanos, porque creo que es muy interesante ver si se va a seguir la postura europea o no, si otra postura puede que aporte más beneficios a los titulares de derechos o no, y también es muy interesante seguir la postura de Estados Unidos, en donde no hay un límite a los derechos de propiedad intelectual específico para minería, pero sí que tienen como un límite, una defensa cuando te demandan, la del fair use, la del uso justo, que está planteando su uso puntos interesantes en varios litigios que están ahora pendientes de resolución, que ojalá lleguen a sentencia y no a acuerdo extrajudicial, porque si no nunca hubiéramos sabido qué diría el tribunal de turno. Así que yo creo que es un momento súper interesante para estudiar sobre la materia, porque hay muchas oportunidades y muchos retos que poder contestar. No, desde luego, y aparte del interés, es que no nos queda otra, porque está para quedarse y para seguir avanzando hacia, no sabemos del todo hacia dónde. Yo quería plantear a la gente que nos escucha desde América Latina, Portugal y en España, los que nos están escuchando por streaming, que si tienen alguna pregunta, no sé si se puede plantear por el chat, y los que estáis aquí, si alguno tiene una pregunta, si me levantáis la mano para que yo sepa que hay alguien que está interesado y dar la palabra antes de acabar. Pero tenemos otra ronda que quisiera hacer y bueno, vamos a volver, Miriam, con... Sí, Susi, no hemos terminado, quería hacer una nueva ronda, Susi. Vale, quería hacer una ronda un poco más rápida quizás. Bueno, vamos a volver con la desinformación, porque la desinformación nosotros la trabajamos desde el Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, obviamente muy relacionada con el impacto que tiene en la democracia, en la convivencia, en la polarización, etc. Pero me interesa saber si la inteligencia artificial puede ayudar a lo contrario, a frenar, ¿no?, contra la desinformación. ¿Tenemos una IA que nos ayude a detectar esto? Sí, puede ayudar, pero déjame meterme un poco antes en el diálogo que habéis tenido, porque yo que tú casi que metería tu tesis en estos sistemas, porque el problema es que tienen tanta información de mala calidad que seguro que tu tesis un poquito lo mejora. Y de hecho también un gran problema que tienen estos chatbots es que ya están siendo utilizados para desinformar. O sea, hay agentes interesados, digamos, insuflándoles información de mala calidad o directamente falsa, para que los resultados que te salgan cuando tú buscas una cosa
sean directamente desinformantes, ¿vale? O sea que esa preocupación está. En cuanto al papel positivo de la IA, pues sí, afortunadamente también nos está sirviendo. Ya hay muchas herramientas de verificación digital desarrolladas con inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en la dimensión de la geolocalización. La geolocalización es una técnica que consiste en que a ti te llega una imagen y tú eres capaz de situarla en un mapa, en un escenario y decir, pues sí, confirmo que esta imagen es de donde dice que es. Y entonces la IA está ayudando mucho con eso. Hay herramientas muy, muy sorprendentes que antes geolocalizar te podía llevar 2 horas o más una imagen, y ahora a lo mejor tú le metes la imagen a esa herramienta y ya te dice un lugar muy aproximado donde está. Problema, que a veces falla, sigue fallando y no es perfecto. Por eso muchas veces cuando enseñas verificación digital o investigación de fuentes abiertas tienes que insistir en que esas herramientas son todavía un apoyo y nunca, nunca de momento pueden sustituir a un ser humano, ¿no? Hay ejemplos de ese tipo, muchísimos muy prometedores, por ejemplo, pues imágenes por satélite que también sabemos que nos sirven para verificar cosas que han sucedido por ejemplo, en territorios en conflicto donde no dejan entrar a la prensa. Bueno, pues ya hay, digamos, intentos de programas para, aparte de tener esa imagen, decirle al satélite o a ese determinado servicio, búscame un lugar donde haya un depósito de agua junto a un río, porque es lo que estoy mirando, y donde además haya un tejado rojo, de tal manera que es más fácil verificar, o situaciones similares, ¿no? Entonces sí, la IA se está trabajando mucho en ello, está sirviendo, pero de momento no es algo en lo que puedas descansar, digamos, para que ella sola ya te diga qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Perfecto. Susi, quizás nos puedas hablar un poco más sobre la libertad de pensamiento. Nos has hablado de estos bots, etcétera, y los límites que ponen a la habilidad, ¿no? A las habilidades de relacionarnos, de cooperar. Pero ¿cómo afecta, si nos puedes contar un poco más de otras vías que tú has estudiado, de cómo esto está afectando a la libertad de pensamiento? Pues sí, creo justamente lo que acaba de decir Miriam. Creo que estamos entrando en otro nivel de crisis informático, si quieres. O sea, hemos tenido los últimos 20 años las redes sociales, el Internet, que ha cambiado completamente nuestra forma de acceder a la información. Pero ahora con la IA está cambiando la naturaleza mismo de esta información. Y eso pues afecta al derecho a la información, también el derecho a la libertad de expresión. Pero si no podemos acceder a información fiable, eso afecta nuestras opiniones, nuestra habilidad de formar y cambiar nuestras opiniones basado en una realidad que se puede averiguar. Y eso creo que es un problema muy grande. O sea, la libertad de pensamiento tiene 3 partes. La primera es el derecho de guardar nuestros pensamientos, o sea, nuestro mundo interno privado, que es un derecho absoluto, comparado con el derecho a la privacidad más grande. La segunda parte es el derecho a libertad de la manipulación, o sea, que no debería de poder manipular nuestros pensamientos. Y la tercera parte es el derecho de no estar discriminada o penalizado por nuestros pensamientos solo. O sea, por lo que decimos es otra cosa, pero no por lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Y lo que se ve con la IA, que va, o sea, desarrollando desde lo que hemos visto con el Big Data, es este impulso de entender lo que las personas están pensando y de utilizar esta información, de cambiar lo que estamos pensando o cómo nos sentimos, o sea, las emociones, para cambiar la forma en que vamos a vivir nuestras vidas, o sea, lo que vamos a comprar, cómo vamos a votar o si no vamos a salir de casa. Y lo que estamos viendo con la IA es o sea, esa dirección o sea, de romper las conexiones humanas para que no tengamos como una forma objetiva de tener la información o una forma objetiva
de tener como una relación humana emocional. Y creo que es muy importante lo que decía María Lourdes sobre el mundo médico. Esa diferencia entre la IA para encontrar un cáncer, por ejemplo, un tumor cáncer, comparado con la IA para reemplazar un psicólogo o un médico, o sea, este contacto humano. Y es muy importante cuando hablamos de la IA que hay que ver que la IA es un montón de cosas diferentes. La IA no es ni bueno ni malo, o sea, depende de qué se está hablando y cuál es el contexto. Y creo que eso es muy importante cuando estamos hablando de la IA, que es una multitud de cosas diferentes. Eso es muy, muy importante como estáis planteando aquí. Y María Lourdes, tú has estudiado, también lo has dicho en tu presentación, te interesa mucho el acceso no equitativo que hay a los sistemas de inteligencia artificial y cómo de hecho está incluso ahondando en la inequidad. No sé si nos puedes también un poco hablar de esto, de cómo podemos hacer para garantizar que los beneficios que tiene la inteligencia artificial sean también pues, redistribuidos, ¿no? Y tengan acceso a ellos las personas que más los necesitan, justamente. Fíjate que es un problema y va a ser un problema cada día mayor en el sentido tanto personal como social, porque como vemos, la inteligencia artificial está transformando pues muchos de los roles, muchos de los trabajos, y hay que pensar que de verdad va a pegar a cualquier trabajo que estés desempeñando hoy. Entonces, el hecho de que cada día es más relevante que tú, de acuerdo a tu rol, vayas aprendiendo un poquito de inteligencia artificial, y me encanta, por ejemplo, ver este grupo de personas, de mujeres que son de otra disciplina originalmente, sin embargo que ya llegaron a la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que yo creo que es bien importante, y el primer problema será porque nosotros lo vemos, por ejemplo, en México, hay mucha gente que muy difícilmente va a poder acceder a hacer este famoso reskilling o upskilling o como le llamen, ¿no? Ese cambio de habilidades para poder trabajar con la inteligencia artificial. Entonces ese va a ser, yo creo, uno de los primeros problemas, que tenemos que ayudar a que todo el mundo pueda tener esa digitalización o alfabetización que le llaman literacy de inteligencia artificial para poder ser vigente en su trabajo. Ese es un primer problema, y el segundo problema, por supuesto, es la inequidad en cuanto a países, en cuanto a sociedad, porque sabemos que hay países que se están beneficiando muchísimo, que son los que van teniendo el monopolio. Bueno, hay países inclusive que están en la carrera de hacer ese cambio de poder para que la inteligencia artificial les dé el poder mundial, y lo sabemos, y pues las Big Techs tienen un gran impacto en eso, pero el punto es cómo le hacemos para que esa inteligencia artificial pueda ayudar a todo el mundo. Fíjate que yo he estudiado que inclusive hay sesgos hasta en la identificación de los problemas que vamos a atacar. Hay problemas que se pudieran resolver de manera muy sencilla, por decirte un ejemplo, no sé, cólera o alguna enfermedad que pues no es propia de países de primer mundo, y que finalmente no se atiende, aunque se pudiera atender, porque se están atendiendo, se están enfocándole los esfuerzos y el dinero hacia otros proyectos que están más, pues benefician más a otras sociedades. Entonces, pues es un problema que tendríamos que ver todos, porque nos atañe a todos, pero sí se ve en esta carrera de la IA que unos van a salir más beneficiados que otros, y es nuestro deber y nuestro pues deber moral tratar de hacer conciencia para tratar de beneficiar a todos los demás, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa para completar lo que ha dicho Lourdes, que me parece muy interesante? He visto un informe de la UNCTAD que dice que hay 100 empresas en el mundo que están concentrando el 40% de la inversión
en inteligencia artificial y que hay 118 países del mundo, de 193 creo que son los países de la ONU, que no están en absoluto presentes en el debate mundial sobre la IA. ¿Quiénes son los de siempre? Los países del sur global. Entonces, efectivamente, tenemos un mundo ya un tanto dividido entre los que sí que están en esa carrera y los que se están quedando fuera. Sí, no, y además, como decís, es muy interesante porque no solamente en la creación y en el diseño de esos modelos que están creando hay sesgos, es que además luego concentran el poder económico, esas mismas Big Techs, para decidir cómo se toman las decisiones en cuestiones importantísimas, sin que haya control democrático, ¿no? Sí, también, no hay control democrático. Bueno, yo me he quedado un poco con ganas de saber un poco más sobre la regulación de la Unión Europea, el reglamento, y no sé en qué medida es aplicable lo que se está legislando, si estás conforme, si nos quedamos muy cortos. Pues Irune, interesantísima tu pregunta y la verdad es que si estoy conforme no lo sé. No lo sé porque hasta que no se empiece a aplicar de verdad, no sé cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser las cosas mejorables. El Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo se acaba de aprobar, se aprobó en 2024 y cuando lees los considerandos, ya desde los primeros considerandos, yo creo que el legislador europeo sí que ha hecho un ejercicio de sinceridad, ¿no? Porque abiertamente dice más con lo que no dice que con lo que dice. Y dice, el objetivo de este reglamento es colocar a la Unión Europea en posición de líder mundial en inteligencia artificial fiable. Es decir, hemos perdido la batalla por ser líderes mundiales de inteligencia artificial, eso, primer paso, pero lo que queremos es que la IA que entre en territorio europeo tenga unos ciertos estándares de fiabilidad. Y lo siguiente que dice, que es el propósito que ojalá sea igual de sincero el legislador europeo en esto, ¿no? Con respecto a la frase anterior, es el objetivo es que las decisiones que se tomen sobre si un sistema de IA está prohibido o no, si es de alto riesgo o no, con las implicaciones que eso tiene, sea los riesgos que genera para el respeto de los derechos fundamentales de las personas físicas. Y entonces hace una clasificación muy interesante en donde dice, pues hay un montón de, me parece que son 8 tipos de sistemas de IA que están absolutamente prohibidos en la Unión Europea y que además esa regla ya ha entrado en vigor, ya la Unión Europea no se pueden utilizar con unas sanciones económicas gravísimas en caso de que se sigan estando implementados, ¿no? Y hay algunos interesantes. Por ejemplo, está prohibido en los sistemas de IA que controlan las emociones de los trabajadores en el ámbito laboral. Emociones como en función de cómo yo tecleo o si hago pausas o no, pues tengo cierta motivación en el trabajo, estoy aburrido, me quiero ir a otra empresa. Bueno, no sigo. Sistemas de puntuación ciudadana. Y entonces aquí, claro, todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza, ¿no? Porque los ejemplos que da además la Comisión Europea, que ha interpretado el listado de sistemas de IA prohibidos, son un poco como de peli de ciencia ficción, diríamos. No son tan de peli de ciencia ficción. Porque claro, es con todos los datos que tienen sobre cualquiera de nosotros como personas físicas, cómo poder deducir comportamientos futuros y cómo poder llegar a premiarnos o a castigarnos sobre hipotéticas cosas que podamos hacer en el futuro que no están directamente relacionadas con todo lo que hemos hecho en el pasado, es decir, con los datos objetivos que tienen, o no tan objetivos, pero los datos que tienen de cada uno de nosotros, ¿no? Eso está prohibido. Otro que es muy curioso, identificación biométrica en tiempo real. Que ahora cualquiera de nosotros cuando salimos a coger el metro nos puedan identificar en tiempo real, esta persona es tatatín con tal DNI, etc. Pero después hay una lista de sistemas de IA de alto riesgo y esta lista, que también es bastante amplia,
identifica, por ejemplo, como sistemas de IA de alto riesgo los que se utilizan en procesos democráticos para poder influir de alguna manera en nuestro voto, para poder conocer el sentido de nuestro voto, los que se utilizan en administración de justicia para poder detectar pues, si una persona tiene riesgo de reincidencia en un delito, o incluso para poder identificar si una persona ha sido víctima de un delito. Y después hace una excepción y se dice, y aquí los contornos son muy difusos, porque se dice, ojo, que en estos sistemas de IA de alto riesgo en realidad no entrarían en esta clasificación si solamente dan funciones de apoyo a la decisión humana. Por ejemplo, el sistema de IA de alto riesgo, un sistema que pues, prediga el sentido de una sentencia, volviendo a la peli sobre justicia artificial. Claro, pero no sería sistema de IA de alto riesgo aquel que se utiliza en un juzgado, por ejemplo, para anonimizar, para ver duplicados, para ver parecidos. Claro, pasar de una cosa a otra, o sea, todos tenemos ejemplos extremos, yo creo, en nuestra cabeza, pero los puntos intermedios, los puntos grises, yo creo que va a ser más complicado ubicarlos dentro de la clasificación que hace el reglamento. Y yo estoy esperando como agua de mayo, ¿no?, como se suele decir, las directrices de la Comisión Europea, no solo sobre prácticas prohibidas, que esas ya están, son de finales de julio de este verano, sino también las directrices que se hagan sobre sistemas de IA de alto riesgo, los ejemplos que nos dé la Comisión Europea y después cómo podamos nosotros también matizar, oye, ¿y si yo cambio esto y no le doy esta aplicación o solo en estos parámetros, ¿dónde lo ubico? Porque nos queda claro que los sistemas prohibidos pues están prohibidos, punto. Ya no se pueden utilizar en el territorio europeo y entonces como a alguien se le ocurra introducirlos, emplearlos, tal, pues se expone a unas multas altísimas, ¿no? Pero los sistemas de IA de alto riesgo sí que están permitidos. Lo que sucede es que se exigen obligaciones de documentación y de registro. Y entre las obligaciones de documentación está cómo has entrenado tú a tu sistema de IA, con qué datos lo has entrenado precisamente para saber si este sistema va a ser fiable o no. Está por ver cómo se vayan a cumplir las obligaciones de documentación por parte de los proveedores, que esto también a mí me suscita muchos interrogantes, ¿no? Y sobre todo lo que me suscita interrogantes es, oye, ¿algún otro país nos va a seguir? ¿O nos vamos a quedar la Unión Europea solos con este reglamento de IA? Precisamente porque a lo mejor imponemos obligaciones a los operadores que para algunos operadores van a ser complicadas de cumplir. Pensemos en pymes, no solo pensemos en las Big Tech. Otra de las obligaciones, que haya supervisión humana en la toma de decisiones y que esté detrás un ser humano, como cualquiera de nosotros, que pueda decidir parar el funcionamiento del sistema de IA si ve que está generando un riesgo de afectación de los derechos fundamentales importante, que haya un botón de parado o equivalente. No sé hasta qué punto todos los operadores van a ser capaces de cumplir con estas reglas que el legislador europeo acaba de regular. Y no sé si otros países harán una norma parecida o una norma incluso que mejore esta y que nos pueda dar pues pistas sobre por dónde ir en el futuro. Pues nos quedamos con muchísimas ganas de saber más de todos los temas que habéis planteado, porque del reglamento de la Unión Europea de IA, de desinformación, de los libros que nos ha contado Susi Alegre, de todo el tema de las aplicaciones prácticas en salud, de los grandes retos, ¿no?, brechas de desigualdad que nos contaba María de Lourdes, pues apenas hemos empezado, ¿no?, a conversar un poquito sobre ello. Esto pone de manifiesto pues la importancia de tener a mujeres expertas en temas como este en particular, y por eso invitamos a todas las mujeres expertas de cualquier disciplina a sumarse a Voces de Mujeres Iberoamericanas, y a quien quiera buscar a una fuente femenina para saber de cualquier cosa, Voces de Mujeres Iberoamericanas. Ahí tenéis mujeres que pueden ayudaros a pensar, a supervisar, a evaluar, etcétera. Habéis hablado de muchísimas cosas. Yo creo que me queda claro de todo lo que habéis dicho, que la inteligencia artificial
decía Miriam, yo creo que empezaría por ahí, es algo demasiado grande, lo decías como es un combate demasiado grande, pero todo en ello, tanto lo positivo como lo negativo, es demasiado grande, inconmensurable, no podemos ni imaginar todavía todo lo que está por venir. No es peligroso, nos habéis dicho también, ni bueno ni malo. En todo caso hay que ver dónde hay que aplicarlo, cuáles son las funciones, y lo que sí habéis repetido todas es que tenemos que poner al ser humano en el centro. Hay que poner al ser humano en el centro, hay que poner elementos como la diversidad, ¿no? Para que realmente, y un enfoque multidisciplinar para que tenga realmente una visión global de todo lo que implica, los efectos, etcétera. Y necesitamos regulación, obviamente necesitamos regulación. Nada, os quería pedir una frase o una palabra cada una para acabar como el deseo que tendríais con que es algo que lo más importante en este momento para ti, Miriam. Pues yo voy a robar un poquito como hace la IA a veces, porque me ha gustado mucho una frase de Susi que era que se ha visto una captura corporativa de la conexión humana. Mi deseo es que eso deje de suceder y que encontremos la manera de evitarlo. Emma. Pues que los derechos fundamentales sigan estando en el centro. Susi. Pues yo que recordamos que la IA está ahí para servir al ser humano y no al revés. María de Lourdes. Yo hablaría de la complementariedad, ¿no? Que tratemos de que la IA sea un complemento del humano y que entre los dos logremos cosas maravillosas. Bueno, pues sea así. Muchísimas gracias a todas, y ahora tenemos a nuestra colega de la universidad que acabará. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todas por participar, y a los que nos están escuchando. Vale, muchísimas gracias a todas por esta charla tan interesante. Vamos a tener unas palabras de clausura con Carmen Peláez, que es una ingeniera de telecomunicaciones y experta en inteligencia artificial, que además es la subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Adelante. Hola, muchas gracias. Directora de la División de Gobernanza y Planificación de la Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital y de la Fundación Pública, María Jesús Martín. Directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, Irune Aguirrezaba. Directora del Departamento... No te preocupes. Directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, querida Clara Sánchez Baranda. Queridas participantes en este estimulante diálogo entre expertas, colegas, estudiantes, amigas y amigos que estáis aquí. Es un placer para mí cerrar este diálogo maravilloso entre expertas de tantos ámbitos diferentes de la inteligencia artificial y con miradas tan diversas y con un enfoque de género tan necesario. A mí me gustaría aportar una mirada un poquito más técnica, desde las tuberías y los engranajes que mueven la inteligencia artificial desde dentro, desde quien lleva pues, más de 25 años trabajando en este ámbito, casi cuando esto no existía, tan masculino, este ámbito en el que es tan difícil encontrar mujeres referentes. Pero de alguna manera también desde el privilegio de no ser una mujer racializada, de provenir de un país rico. Y quería compartir con vosotras y con vosotros también esta sensación que tengo desde hace pues, unos poquitos años de vivir pues, una especie de distopía disparatada que se nos ha ido un poco de las manos. ¿Cómo hemos pasado pues, de esas ecuaciones inocentes, de unos simples modelos matemáticos, a estos entes incomprensibles que alucinan, que juegan al engaño, que nos provocan alucinaciones a nosotras, que generan realidades que no existen, mundos virtuales, mundos aumentados, metaversos, amistades artificiales, relaciones sentimentales? Estos entes que hay quien piensa que podrían tener consciencia, derechos, sentimientos, que son capaces de demostrar, aunque sea de manera simulada, humor, ironía, crueldad, ¿de verdad? Las mujeres sabemos bien la importancia de nombrar las cosas, los conceptos, de manera justa. Sabemos bien cómo se nos cuela de manera inconsciente, de forma inevitable, la mirada masculina cuando elegimos palabras que nos invisibilizan, imágenes que proyectan lo que otros quieren.
Muchos, fijaos, consideran a Geoffrey Hinton, el padre de la inteligencia artificial, un británico-canadiense, premio Turing, premio Rummel Hardt, premio Rosenblatt, premio Nobel, todos premios con nombres de hombre, para un hombre. Premio Princesa de Asturias. Bueno, pues sabed que él se opuso a que su criatura se llamara inteligencia artificial, pero no pudo pararlo. Era un tsunami y lo había fichado Google. Se despidió de Google para poder hablar con libertad, para poder elegir sus propias palabras. Pero no es cierto que no haya mujeres, si las hay, también las hay. Pues ahí está, por ejemplo, Timnit Gebru, eritrea, negra, cofundadora de Black in AI. Su trabajo más famoso, junto a Joy Buolamwini, ganesa estadounidense, otra mujer, fue pionera en destapar los sesgos de género y de color de piel de los modelos comerciales de inteligencia artificial. Quedó negro sobre blanco, o más bien blanco sobre negro, que todos los modelos funcionan mejor para hombres que para mujeres, para blancos que para negros, para blancas que para negras. Timnit Gebru no se despidió de Google para poder hablar. Timnit Gebru fue despedida de Google por atreverse a hablar y por contar la verdad de estas injusticias. Y ahora vemos ultrafalsos, los famosos deepfakes, propaganda política generada por inteligencia artificial que no tiene el menor respeto por la verdad y que cubre de una densa niebla de humo artificial la realidad. Guerras tecnológicas y guerras reales ultratecnificadas, la ciencia ficción, sobre todo masculina, hecha realidad. Y un impacto climático que perjudica de nuevo a la población más vulnerable. Pero todo esto hubiera pasado si a esas ecuaciones, a estos modelos estadísticos, no les hubieran llamado inteligencia artificial. Pues me atrevo a decir que no, porque a lo mejor nos atreveríamos a señalar más claramente con el dedo a quienes pretenden que el relato lo están escribiendo estos seres fantásticos que no existen, este algoritmo anónimo que nos han introducido en el imaginario colectivo y que elude responsabilidades. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por decir la verdad, muchas gracias por decir nuestra verdad. Y os voy a decir un poco mi verdad. La inteligencia artificial para mí pues es un descenso de gradiente, la derivada de una función de coste, propagada hacia atrás en capas sucesivas de no linealidades tipo sigmoide u otra cosa, que imitan neuronas biológicas de manera, bueno, muy remota. ¿Es tremendamente reduccionista? Bueno, quizás. Pero nos ayuda a entender que estas operaciones no se hacen solas, que los datos que las alimentan las proporciona alguien, que los controles que se ponen no se quitan a capricho de quien los diseña alguien también, que esos prompts que configuran las respuestas que se pueden cambiar, pues los configura alguien también. Y que por más que queramos proyectar sobre ellos propiedades antropomórficas, no piensan, no razonan, no son seres conscientes, no son realidades mágicas y no son seres sobrenaturales. Y desde aquí pues quiero contribuir a desmitificar esa inteligencia artificial y a poner, creo, pues un poquito de cordura, porque con una mirada ética, justa, generosa, con un enfoque multidisciplinar que considere el papel de las personas desde el diseño, estos modelos pueden ayudar a mejorar la vida de las personas y a reducir las desigualdades. Además de los aspectos de salud que aquí ya se han mencionado muy acertadamente, pues aquí en la Universidad Carlos III, junto al Instituto de Estudios de Género, llevamos ya varios años utilizando la inteligencia artificial para luchar, por ejemplo, contra la violencia de género, detectando el lenguaje sexista y alertando sobre los sesgos de género. Y, por cierto, ya nos opusimos desde hace varios años a poner a las víctimas de violencia de género en manos de chatbots totalmente no supervisados y sin garantías y defender esto realmente, os tengo que decir que nos pasó factura. Mirad, la inteligencia artificial es una cuentista. Démosle voz de mujer, iberoamericana y universal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, con esto damos el cierre a este evento, el diálogo entre mujeres expertas en inteligencia artificial. Queremos agradecerle a todas nuestras ponentes, las expertas, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este encuentro tan enriquecedor donde pudimos escuchar efectivamente las voces de las mujeres iberoamericanas. Muchísimas gracias. Gracias.